Hola, bienvenidos. Hoy exploraremos algo verdaderamente transformador, las 8 profundas transformaciones que el Espíritu Santo realiza en la vida de quien cree. Estas transformaciones van más allá de lo que imaginamos. No son solo ajustes o mejoras, sino revoluciones espirituales que nos moldean para ser más parecidos a Cristo y nos acercan al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hablaremos sobre cómo el Espíritu Santo nos renueva por dentro, nos acerca a Dios, nos guía con sabiduría, transforma nuestro carácter, fortalece nuestra fe, nos inspira a servir y amar, nos da poder para testificar y finalmente manifiesta dones espirituales para edificar la iglesia y tocar vidas a nuestro alrededor. Cada una de estas transformaciones revela una nueva dimensión de la vida con Dios y nos enseña que el Espíritu Santo es un compañero fiel y poderoso en nuestra jornada. Así que prepárense para descubrir cómo estas 8 transformaciones pueden cambiar su vida de una manera profunda y sorprendente. Comencemos. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente, una de las primeras transformaciones que ocurre es un cambio interior, una renovación espiritual profunda que afecta el corazón y la mente. Este proceso no es solo una mejora en la forma de pensar, sino una verdadera transformación, donde antiguos pensamientos y sentimientos son sustituidos por una nueva perspectiva y un nuevo sentido de vida. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, encontramos un consejo valioso. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta renovación de la mente que menciona Pablo no es una tarea simple o automática. Sucede a través de la presencia y la acción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos renueva por dentro, va ajustando nuestra visión del mundo, haciendo que nuestros pensamientos se alineen más con la verdad de Dios, liberándonos de antiguos patrones de comportamiento y formas de pensar que ya no nos sirven. Esta transformación trae, como efecto directo, una paz profunda al corazón. Sin embargo, esta paz es diferente de la tranquilidad que el mundo ofrece, pues no depende de las circunstancias. En Filipenses 4:7 leemos sobre esta paz especial que el Espíritu Santo trae. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que protege al creyente, que conforta y sostiene en momentos difíciles y que nos hace confiar en que estamos bajo la protección divina, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Esta paz interior también se refleja en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con las personas a nuestro alrededor. El Espíritu Santo trabaja de manera silenciosa, pero intensa, moldeando nuestras reacciones, nuestras palabras y actitudes. Una persona que antes se sentía ansiosa, insegura o llena de dudas, ahora enfrenta la vida con serenidad y confianza. Esto no significa que los problemas desaparezcan, sino que el creyente encuentra dentro de sí una fuerza y una calma que antes no conocía, como si tuviera un ancla en su alma que lo mantiene firme en medio de las tempestades. Este proceso de renovación interior también nos acerca más a Dios. Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, el deseo de conocer a Dios crece continuamente. El tiempo que pasamos en oración, leyendo la palabra o simplemente en reflexión, se convierte en un momento de profundo encuentro con el Padre. En 2 Corintios 3:18, Pablo habla sobre cómo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada vez que el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo.
lo que nos acerca aún más a Dios y nos hace desear esa intimidad diariamente. Esta transformación interior y renovación espiritual también afectan la forma en que vemos el sentido de la vida. El Espíritu Santo nos ayuda a entender que nuestro propósito no es solo vivir para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Nos conduce a una vida que refleja los valores del reino de los cielos. En Efesios 4, 23, 24, se nos instruye a ser renovados en el espíritu de nuestra mente y a vestirse del nuevo hombre creado según Dios en verdadera justicia y santidad. Este nuevo modo de vivir es una respuesta directa a la presencia del Espíritu en nuestra vida, que nos llama a vivir de manera justa, bondadosa y sincera, sin falsedad ni máscaras. Con el Espíritu Santo, esta renovación también nos hace más conscientes de nuestras acciones y de sus consecuencias. Él actúa como una voz interna que nos orienta y nos ayuda a elegir el camino correcto. Cada decisión que tomamos comienza a ser guiada por la sabiduría que viene de lo alto. Ya no estamos solos para decidir basándonos solo en nuestros propios sentimientos u opiniones, sino que podemos contar con la dirección que proviene del Espíritu. Esto nos da una confianza que no es arrogante, sino humilde y serena, sabiendo que estamos siendo guiados por el Creador de todas las cosas. La renovación espiritual también nos hace más sensibles a las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Cuando el Espíritu Santo transforma nuestro interior, planta en nosotros el deseo de ser una fuente de paz, bondad y ayuda para los demás. Sentimos compasión de manera más profunda y buscamos ver a las personas como Dios las ve. En Colosenses 3:12, Pablo nos llama a revestirnos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos sentimientos que antes podían estar adormecidos, ahora florecen con intensidad, transformando nuestras relaciones y actitudes. Por último, es importante recordar que esta transformación interior es un proceso continuo. Cada día, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, moldeándonos, ajustándonos, quitando lo que no nos sirve y llenándonos con lo que viene de Dios. En Gálatas 5:16 leemos la orientación de Pablo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este andar en el Espíritu es permitir que Él nos guíe diariamente en todas las áreas de nuestra vida. Cada paso que damos es una oportunidad para crecer espiritualmente, para aprender más sobre lo que significa vivir una vida dedicada a Dios y para parecernos más a Cristo. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente, no solo transforma su interior, sino que también abre un camino hacia una conexión más profunda e íntima con Dios. Este vínculo es tan real y palpable que el creyente comienza a experimentar la presencia de Dios de una manera que antes le era desconocida. Esta relación espiritual no es una simple sensación o una idea lejana. Es una conexión genuina que crece y se fortalece cada día, a través de la oración, el silencio y la escucha de la voz de Dios. Uno de los primeros signos de esta conexión más íntima con Dios es el renovado deseo de orar. La oración deja de ser una obligación o un ritual, convirtiéndose en un momento de verdadera comunión con el Padre. El Espíritu Santo nos ayuda a acercarnos a Dios con sinceridad, abriendo nuestros corazones y hablando con libertad. En Romanos 8:26, Pablo explica: Asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo muestra que muchas veces ni siquiera sabemos cómo expresar nuestros sentimientos y necesidades ante Dios,
pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, traduciendo las emociones más profundas de nuestro corazón para que Dios pueda escucharlas y responderlas. La presencia del Espíritu también nos hace sentir que no estamos solos. En los momentos más desafiantes, cuando la soledad o el desespero parecen querer dominarnos, el Espíritu Santo se manifiesta como aquel que nos consuela, que está a nuestro lado. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete: «Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». El Espíritu Santo es ese Consolador que vive dentro de nosotros, ofreciendo su presencia constante y ayudándonos a reconocer que Dios está presente en cada instante. A medida que el creyente fortalece esta conexión con Dios, comienza a sentir una profunda alegría en su alma, incluso en medio de las dificultades. Esta alegría es fruto de una certeza interna de que Dios está cerca, escuchando y preocupándose por nosotros. No es una felicidad pasajera, sino una sensación de contento que surge cuando sabemos que Dios es fiel y que estamos conectados a Él. En Salmos 16:11, el salmista dice: «Me harás ver la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Esta alegría es un regalo que trae el Espíritu Santo, confirmando que, independientemente de las circunstancias, tenemos la seguridad de estar con Dios. Además de traer esta certeza y alegría, el Espíritu Santo nos ayuda a escuchar y discernir la voz de Dios. Muchas veces, el creyente siente dudas o incertidumbres sobre lo que Dios desea para su vida. El Espíritu Santo actúa como un guía, ayudándonos a percibir las direcciones que Dios nos está dando y a distinguir su voz en medio del ruido del mundo. En Juan 10:27, Jesús declara: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Este discernimiento, sin embargo, es gradual y se desarrolla con la práctica y la entrega total al Espíritu, que nos orienta y revela los propósitos de Dios para nosotros. Otro aspecto de esta conexión con Dios, facilitada por el Espíritu Santo, es la capacidad de sentir el amor de Dios de manera más intensa. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, comenzamos a comprender de forma más profunda el amor que Dios tiene por sus hijos. Este amor no es una idea abstracta, es algo que sentimos y experimentamos a diario. En Romanos 5:5 leemos: «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Este amor es tan real que transforma nuestra manera de vernos a nosotros mismos y a los demás. Nos brinda una seguridad interna, una confianza de que somos amados y valorados por Dios, independientemente de cualquier circunstancia. Por último, el Espíritu Santo también nos enseña a vivir una vida de intimidad continua con Dios. No se trata solo de momentos específicos de oración o de lectura bíblica, sino de una convivencia constante y natural con el Padre. El creyente aprende a reconocer la presencia de Dios en las pequeñas cosas, a ver su mano en cada detalle del día a día. En 1 Corintios 6:19, Pablo nos recuerda: «¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?» Esta comprensión nos hace darnos cuenta de que estamos constantemente en la presencia de Dios y que nuestra vida entera es, de hecho, un acto de adoración y de cercanía con Él. Esta conexión profunda con Dios es uno de los regalos más preciosos que el Espíritu Santo ofrece al creyente. Se construye poco a poco, pero se convierte en una fuente de fuerza, paz y amor.
La tercera transformación que el Espíritu Santo opera en la vida del creyente es la guía divina y la sabiduría. Este es un aspecto fundamental de la presencia del Espíritu Santo, ya que actúa como un orientador fiel, guiando nuestros pasos en todas las áreas de la vida y otorgándonos discernimiento espiritual. Esta transformación significa que, al recibir al Espíritu Santo, el creyente cuenta con una dirección y un entendimiento que van más allá de la lógica humana, adquiriendo una perspectiva que revela el camino de Dios. La promesa de esta guía divina es clara en Juan 16:13, donde Jesús afirma: «Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad». La función del Espíritu Santo, como explicó Jesús, es llevar al creyente a toda la verdad, revelando lo que es la voluntad de Dios y ayudando a evitar caminos que puedan alejarnos de Él. Esta dirección del Espíritu Santo no es algo vago o distante. Es una presencia constante que susurra al corazón, apuntando hacia decisiones sabias y alineadas con la voluntad divina. Esta transformación incluye la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El Espíritu Santo actúa en nuestro corazón como una luz que ilumina lo correcto y lo incorrecto, orientándonos a tomar decisiones que estén de acuerdo con los principios de Dios. En 1 Corintios 2:14, Pablo explica: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Aquí, Pablo muestra que, sin el Espíritu Santo, somos limitados en nuestra comprensión espiritual. El discernimiento que el Espíritu trae permite al creyente percibir los caminos que agradan a Dios e identificar aquellos que conducen a peligros o desvíos. Otro aspecto de la sabiduría divina es la capacidad de ver más allá de las circunstancias inmediatas. En momentos de incertidumbre, el Espíritu Santo nos ayuda a ver las situaciones con una perspectiva más amplia, revelándonos cómo cada elección se ajusta al propósito de Dios. En Proverbios 3:5-6 leemos: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Esta sabiduría nos llama a confiar más en Dios que en nuestra propia comprensión, y el Espíritu Santo nos ayuda a hacer esto al hacer claro lo que Dios espera de nosotros en cada situación. Con el Espíritu Santo, el creyente también experimenta una sabiduría que inspira crecimiento espiritual. Este crecimiento no es solo una acumulación de conocimiento, sino una transformación práctica y gradual, donde el creyente se convierte en más parecido a Cristo. En Efesios 1:17, Pablo ora para que Dios dé a los creyentes el espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Esta oración refleja el deseo de que el Espíritu Santo revele el carácter de Dios al creyente, para que crezca en comprensión y madurez. La sabiduría del Espíritu nos lleva a un entendimiento más profundo de quién es Dios, nutriendo una relación más cercana y transformadora con Él. Además, la guía del Espíritu Santo también nos permite tomar decisiones sabias en el día a día, tanto en cuestiones espirituales como en decisiones prácticas. El Espíritu Santo no limita su orientación solo a asuntos de fe, sino que nos ayuda en cada elección, desde las más simples hasta las más complejas. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, nos recuerda: «Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Cuando pedimos a Dios sabiduría, es el Espíritu Santo quien nos concede esa respuesta, orientando nuestros pensamientos para que podamos tomar decisiones que glorifiquen a Dios y estén alineadas con su voluntad. Esta orientación del Espíritu Santo no es forzada,
llega de manera suave, como una inclinación en el corazón y una claridad en la mente que se vuelven cada vez más evidentes a medida que el creyente camina con Dios. Con el tiempo, esta presencia constante del Espíritu en nuestras decisiones nos da la certeza de que no estamos solos en nuestros pasos y nos permite actuar con la confianza de que estamos en el camino correcto. Por último, esta transformación también nos otorga una conciencia de la voluntad de Dios para el futuro. El Espíritu Santo no solo nos guía en el presente, sino que también nos da una visión del propósito mayor que Dios tiene para nuestra vida. En Jeremías 29:11 encontramos la promesa: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan». Aunque este versículo no se refiere directamente al Espíritu Santo, es Él quien nos ayuda a confiar en este plan, dándonos esperanza y dirección, especialmente en momentos de duda o transición. Así, con esta tercera transformación, el Espíritu Santo se convierte en nuestro guía fiel y nuestra fuente de sabiduría. Él nos conduce en cada decisión, ilumina el camino que debemos seguir y nos da el discernimiento necesario para vivir una vida que agrada a Dios. La cuarta transformación que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente es un cambio profundo en el carácter y la personalidad. Este proceso implica que el Espíritu Santo trabaja para desarrollar en nosotros virtudes y cualidades que reflejan el carácter de Cristo, ayudándonos a abandonar comportamientos antiguos y a crecer en amor, paciencia, bondad y dominio propio. Con la guía del Espíritu Santo, el creyente experimenta una transformación que impacta todos los aspectos de su ser, trayendo una nueva manera de relacionarse con Dios, consigo mismo y con los demás. Uno de los signos más evidentes de este cambio en el carácter son los frutos del Espíritu, que Pablo describe en Gálatas 5:22-23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos frutos son cualidades que el Espíritu Santo cultiva en el creyente, transformando la forma en que piensa, siente y actúa. El amor, por ejemplo, se vuelve más sincero e incondicional. El gozo no depende de las circunstancias y la paz se convierte en una constante, incluso en medio de desafíos. Estas virtudes moldean la personalidad del creyente de una manera que lo acerca al modelo de vida que Jesús enseñó. El Espíritu Santo también trabaja para vencer la naturaleza pecaminosa y ayudar al creyente a vivir de acuerdo con los principios de Dios. En Romanos 8:13, Pablo afirma: «Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Este versículo nos muestra que el Espíritu Santo nos da el poder para vencer hábitos y actitudes que no agradan a Dios, guiándonos hacia un estilo de vida más santo y libre de impulsos negativos. El Espíritu Santo nos fortalece para resistir las tentaciones, ayudándonos a evitar comportamientos destructivos y elegir lo que es bueno y justo. Además de moldear el carácter, el Espíritu Santo también promueve un cambio en la forma en que nos relacionamos con los demás. Donde antes había rencor, el Espíritu siembra perdón. Donde había orgullo, Él enseña humildad. En Colosenses 3:12-13, Pablo aconseja: «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordias, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros». Este pasaje resalta la importancia de un corazón bondadoso y compasivo, características que el Espíritu Santo trabaja para desarrollar en nosotros. A medida que el carácter se moldea, las relaciones se vuelven más saludables, marcadas por la empatía,
y el respeto. Otro aspecto de este cambio de carácter es el desarrollo de una humildad genuina. El Espíritu Santo nos enseña a reconocer nuestras limitaciones y a depender de Dios, en lugar de confiar solo en nuestras propias fuerzas. En Filipenses 2:3, Pablo instruye: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo». Esta humildad nos lleva a tener una postura más mansa, a escuchar antes de hablar y a buscar servir, en lugar de ser servidos. El Espíritu Santo transforma el orgullo en una disposición de humildad y generosidad que refleja la verdadera naturaleza de Cristo. La transformación del carácter también incluye el desarrollo del dominio propio, que nos ayuda a controlar las reacciones y a actuar con prudencia. Este dominio propio no es solo el resultado de la fuerza de voluntad, sino que es una virtud que el Espíritu Santo nos ayuda a cultivar para resistir impulsos y tomar decisiones más equilibradas. En 2 Timoteo 1:7, Pablo recuerda: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio». El Espíritu Santo nos otorga esta moderación, permitiendo que el creyente actúe con calma y serenidad, incluso en situaciones que antes provocarían una reacción impulsiva o exagerada. Este cambio en el carácter y en la personalidad es gradual y constante. Con el tiempo el creyente comienza a notar que sus actitudes, palabras e incluso pensamientos están siendo transformados por el Espíritu Santo. En Efesios 4:22-24, Pablo anima: «Despojados del viejo hombre, que se corrompe por las concupiscencias del engaño, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en verdadera justicia y santidad». Este proceso de renovación nos conduce a vivir de acuerdo con el nuevo hombre, dejando atrás al viejo yo, con sus fallas y pecados, y asumiendo una nueva identidad en Cristo. A través de esta transformación en el carácter, el Espíritu Santo nos moldea a la imagen de Cristo, ayudándonos a convertirnos en personas más pacientes, amorosas, compasivas y justas. Este cambio profundo nos permite no solo vivir de manera más íntegra, sino también convertirnos en un reflejo de Dios en el mundo. La quinta transformación que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente es el fortalecimiento de la confianza y la fe. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos ayuda a desarrollar una fe más sólida y una confianza más profunda en Dios, sin importar las circunstancias. Este fortalecimiento espiritual nos permite enfrentar desafíos con valentía, sabiendo que nuestra esperanza está firmemente arraigada en Dios y que Él es fiel para cumplir sus promesas. En Hebreos 11:1 leemos la definición de la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta confianza en las promesas de Dios es reforzada por el Espíritu Santo, que constantemente recuerda al creyente que está siendo cuidado y guiado. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre o temor, el Espíritu Santo actúa como un consolador que nos reafirma la presencia de Dios en cada detalle de la vida. Nos da fuerzas para creer, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Una de las formas más evidentes de esta confianza fortalecida es la capacidad de enfrentar dificultades sin desesperación. Antes de conocer al Espíritu Santo, una situación adversa podría fácilmente desestabilizarnos y hacernos cuestionar la bondad de Dios. Pero con la presencia del Espíritu, la fe se convierte en un ancla para el alma. En Romanos 8:28, Pablo afirma: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados».
Esta promesa nos brinda la confianza de que, incluso en medio de dificultades, Dios está en control y trabaja para el bien de aquellos que lo aman. Esta confianza fortalecida también nos permite superar el miedo y la ansiedad. El Espíritu Santo nos ayuda a descansar en Dios, reemplazando el miedo por la seguridad de que Dios es nuestro refugio y fortaleza. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para que el miedo no domine nuestros pensamientos y para que podamos enfrentar cada situación con una mente tranquila y confiada. Esta paz que proviene del Espíritu Santo nos capacita para enfrentar cualquier circunstancia, sabiendo que Dios está con nosotros. Además de alejar el miedo, el Espíritu Santo nos concede una esperanza que trasciende las limitaciones del momento presente. En Romanos 15:13, Pablo dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza es más que una simple expectativa. Es una confianza viva y profunda de que Dios cumplirá sus promesas y que, en Cristo, tenemos la garantía de un futuro lleno de paz y alegría. Esta esperanza renovada nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece incierto. La fe fortalecida por el Espíritu Santo también nos ayuda a permanecer firmes en la palabra de Dios, confiando en sus promesas y manteniéndonos fieles a lo que Él nos ha enseñado. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos recuerda continuamente las promesas divinas y nos lleva a buscar consuelo y seguridad en las Escrituras. En Salmos 119, 105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Con el Espíritu Santo, el creyente comienza a ver la palabra como una guía constante y una fuente de sabiduría, confiando en que, a medida que camina en obediencia, Dios lo dirigirá por el camino correcto. Otro aspecto de esta transformación es el desarrollo de una fe práctica y valiente. El Espíritu Santo nos da la confianza para actuar en obediencia a Dios, incluso si eso significa enfrentar desafíos o asumir responsabilidades. En Santiago 2:17 se nos enseña: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esta fe práctica significa que, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos dispuestos a actuar, a servir y a compartir nuestra fe, sabiendo que estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Esta confianza valiente nos permite salir de nuestra zona de confort, conscientes de que es Dios quien nos capacita. Finalmente, esta transformación de la fe y la confianza nos ayuda a vivir con gratitud y contentamiento. El Espíritu Santo nos recuerda diariamente las bendiciones de Dios y nos ayuda a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros en todas las circunstancias. En Filipenses 4, 11, 13, Pablo comparte una lección importante: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta actitud de gratitud y contentamiento solo es posible con la presencia del Espíritu Santo, que nos brinda una paz y una satisfacción que no dependen de las circunstancias externas. Así, con esta quinta transformación, el Espíritu Santo fortalece nuestra confianza y nuestra fe, ayudándonos a vivir con esperanza, valentía y seguridad en Dios. Él nos guía por un camino de confianza genuina, preparándonos para enfrentar cada desafío con la certeza de que estamos en las manos del Creador. La sexta transformación que el Espíritu Santo promueve en la vida de un creyente es el deseo de servir y amar al prójimo.
Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, despierta un profundo amor por los demás y un genuino deseo de ayudar, apoyar y servir, reflejando el amor que hemos recibido de Dios. Esta transformación cambia nuestra forma de ver a las personas a nuestro alrededor, haciendo que nuestras relaciones estén marcadas por la compasión, la bondad y la generosidad. En 1 Juan 4, 7, 8, el apóstol nos anima: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Con la presencia del Espíritu Santo, este amor divino se derrama en nuestro corazón, inspirándonos a mirar al prójimo con el mismo cuidado y cariño que Dios tiene por cada uno de nosotros. Este amor no es solo una emoción pasajera, sino un compromiso que el Espíritu Santo nos ayuda a cultivar diariamente, llevándonos a ser más pacientes, comprensivos y presentes en la vida de los demás. Este amor divino se manifiesta de varias maneras, y una de ellas es el espíritu de servicio. Con el Espíritu Santo sentimos un deseo real de servir al prójimo, de ayudar donde sea necesario, ya sea en pequeños gestos del día a día o en acciones más grandes. En Gálatas 5:13, Pablo nos recuerda: porque ustedes, hermanos, fueron llamados a la libertad. No usen entonces la libertad para dar ocasión a la carne, sino sírvanse unos a otros por amor. El Espíritu Santo nos libera para que podamos usar nuestro tiempo y nuestros dones en beneficio de los demás, transformando nuestra vida en un ejemplo de servicio y solidaridad. Este deseo de servir también nos hace más sensibles a las necesidades de las personas a nuestro alrededor. El Espíritu Santo nos da ojos espirituales para ver más allá de las apariencias, percibiendo donde hay dolor, soledad o necesidad. En 1 Pedro 4:10 encontramos una orientación sobre el uso de nuestros dones. Cada uno administre a los demás el don que ha recibido como buenos dispensadores de la multiforme gracia de Dios. Esta sensibilidad que nos concede el Espíritu no nos deja indiferentes ante los problemas de los demás, sino que nos mueve a hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar, ya sea con palabras de consuelo o con acciones prácticas. Otro aspecto de este deseo de servir es el desarrollo de una compasión genuina. La compasión es más que solo empatía. Es un sentimiento que nos lleva a actuar, a hacer algo concreto para mejorar la vida del prójimo. En Colosenses 3:12, Pablo nos aconseja: vístanse, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de tiernos afectos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Con el Espíritu Santo, esa compasión se convierte en una característica central de nuestro carácter, llevándonos a acoger, perdonar y apoyar a los demás en sus necesidades. El Espíritu Santo también nos ayuda a desarrollar un amor incondicional, un amor que no depende de lo que el otro haga o deje de hacer, sino que se mantiene firme en cualquier situación. Este amor incondicional refleja el propio amor de Dios por nosotros, un amor que nos ama primero, independientemente de nuestros méritos. En Romanos 5:5, Pablo describe este amor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con el Espíritu Santo, este amor incondicional nos transforma, capacitándonos para amar a los demás, incluso a aquellos que nos han herido o que, por alguna razón, son difíciles de amar. Esta transformación hacia el servicio y el amor al prójimo también incluye el desarrollo de una generosidad verdadera y desinteresada. El Espíritu Santo nos hace entender que las bendiciones que recibimos no son solo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos compartir con los demás.
En 2 Corintios 9:7, Pablo habla sobre la importancia de dar de forma alegre. Cada uno contribuya según propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Esta generosidad que nace del Espíritu Santo nos permite compartir nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestro cuidado sin esperar nada a cambio, simplemente por el placer de hacer el bien. Por último, el Espíritu Santo también nos lleva a valorar la comunidad y la unión entre los hermanos. Este amor por el prójimo se expresa especialmente en la vida en comunidad, donde aprendemos a compartir, a perdonar y a crecer juntos en la fe. En Hebreos 10:24-25 leemos: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como es costumbre de algunos, sino exhortándonos unos a otros. Esta transformación hace que el creyente empiece a ver la comunidad de fe como una verdadera familia, con lazos que son fortalecidos por el Espíritu y donde cada miembro busca el bienestar del otro. Con esta sexta transformación, el Espíritu Santo nos moldea para que nuestra vida esté marcada por el amor y el servicio. Nos llama a ser instrumentos de paz, compasión y generosidad, para que, a través de nuestras acciones, el amor de Dios sea visible para el mundo. La séptima transformación que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente es el poder para testificar y evangelizar. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos concede la valentía y la sabiduría necesarias para compartir el mensaje de Jesús con otros, revelando la verdad del Evangelio con audacia y claridad. Este poder es esencial para que el creyente cumpla su llamado de ser luz para el mundo y portador de las buenas nuevas de salvación. En Hechos 1:8, Jesús promete a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa nos muestra que el Espíritu Santo es la fuente de poder que capacita al creyente para ser testigo de Cristo en todos los lugares. Este poder no proviene de nuestra propia capacidad, sino de la presencia del Espíritu, que nos da fuerza y confianza para compartir nuestra fe, incluso en situaciones desafiantes. Una de las primeras manifestaciones de este poder es la valentía para testificar, incluso cuando hay oposición o rechazo. Antes de recibir el Espíritu Santo, el creyente puede sentirse tímido o inseguro para hablar de su fe, pero el Espíritu transforma esa inseguridad en audacia. En 2 Timoteo 1:7-8, Pablo anima a Timoteo diciendo: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Con el Espíritu Santo, el creyente gana la valentía para testificar sin miedo, sabiendo que Dios está con él. Además de la valentía, el Espíritu Santo también nos otorga sabiduría para hablar con claridad y sensibilidad. Él nos ayuda a encontrar las palabras adecuadas para cada situación y a comunicar el mensaje de manera que sea comprendido y acogido. En Lucas 12:12, Jesús asegura a los discípulos: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Esta promesa se cumple cada vez que el Espíritu Santo nos guía, poniendo en nuestra boca las palabras que reflejan la verdad de Dios y que tocan el corazón de los oyentes. El Espíritu Santo también nos ayuda a demostrar autenticidad en nuestro testimonio. Testificar no es solo hablar de Dios, es vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestra fe. El Espíritu Santo transforma nuestra vida de tal manera que nuestro comportamiento, nuestras actitudes y nuestra compasión sean un testimonio visible del amor de Cristo. En 1 Pedro 3:15-16 leemos:
Antes bien, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir de manera que nuestra propia vida despierte en otros el deseo de conocer la razón de nuestra esperanza. Otro aspecto de este poder para testificar es el amor genuino por las almas. El Espíritu Santo nos enseña a ver a cada persona con los ojos de Dios, reconociendo el valor y la dignidad de cada ser humano. En Juan 3:16 encontramos el corazón de Dios por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, dándonos compasión por aquellos que aún no conocen a Cristo y motivándonos a compartir el Evangelio. Además, el Espíritu Santo nos capacita para usar nuestros dones espirituales para edificar la iglesia y alcanzar a los perdidos. Cada creyente recibe dones específicos que pueden ser utilizados para testificar de diferentes maneras, ya sea a través de la enseñanza, la profecía, la hospitalidad o de otras formas de servicio. En 1 Corintios 12:7, Pablo explica: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estos dones, concedidos por el Espíritu Santo, son herramientas que nos permiten compartir el Evangelio de maneras únicas, alcanzando a las personas donde están y tocando sus vidas de manera profunda. Por último, el Espíritu Santo nos recuerda que el poder de evangelizar no depende de nosotros, sino de Dios. Él nos da la confianza de que no estamos solos en nuestro testimonio, pues es el propio Espíritu quien actúa en los corazones y prepara el terreno para que el mensaje de Cristo sea recibido. En Juan 16:8, Jesús dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien convence, quien toca los corazones y transforma vidas. Nuestro papel es simplemente ser un canal para que este mensaje llegue a las personas, confiando en que el Espíritu completará la obra. Así, con esta séptima transformación, el Espíritu Santo nos equipa con poder, valentía, amor y sabiduría para testificar sobre Cristo y llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Él nos transforma en testigos fieles, listos para compartir la esperanza que tenemos y para mostrar, a través de nuestras palabras y actitudes, el amor de Dios por cada persona. La octava transformación que el Espíritu Santo trae a la vida del creyente es la manifestación de dones espirituales. Estos dones son capacitaciones especiales que el Espíritu concede para que podamos servir mejor a la comunidad de fe y cumplir el propósito de Dios en el mundo. No son solo habilidades naturales mejoradas, sino regalos sobrenaturales que capacitan al creyente para realizar tareas específicas con eficacia e impacto espiritual, tanto en la edificación de la iglesia como en la ayuda al prójimo. En 1 Corintios 12:4-7, Pablo explica: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que opera todo en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este pasaje nos muestra que cada don es una manifestación directa del Espíritu Santo, con la finalidad de ser útil, ayudar y fortalecer el cuerpo de Cristo. Estos dones son diversos, porque Dios conoce las necesidades de la iglesia y del mundo, y a través del Espíritu Santo distribuye diferentes capacidades a los creyentes para que puedan cumplir su misión. Entre los dones descritos en las Escrituras se encuentran los dones de sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, operaciones de milagros, profecía, discernimiento de espíritus,
lenguas e interpretación de lenguas, conforme a 1 Corintios 12, 8, 10. Cada uno de estos dones se otorga con un propósito específico y a través de ellos el Espíritu Santo manifiesta el poder y la presencia de Dios. Por ejemplo, el don de sanidad y el don de operar milagros son señales que demuestran la compasión y el poder de Dios en la vida de las personas. El don de profecía, por su parte, se da para edificar, exhortar y consolar a la iglesia, revelando la dirección de Dios para situaciones específicas. Otro aspecto importante es que el Espíritu Santo nos ayuda a usar estos dones con humildad y responsabilidad. Es fácil en ciertos momentos dejarse llevar por la admiración de los dones o incluso usarlos de manera que sirvan para nuestra propia exaltación, pero el Espíritu Santo nos recuerda constantemente que todos los dones son para la gloria de Dios y para el bien de la Iglesia. En Romanos 12, 6, 8, Pablo nos aconseja usar los dones con responsabilidad. De modo que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es ministerio, en ministrar, si es enseñar, en enseñar, si es exhortar, en exhortar, el que preside, con diligencia, el que hace misericordia, con alegría. El Espíritu Santo, además de conceder los dones, nos ayuda a mantenerlos dentro del propósito de edificar y servir, y no de buscar gloria o reconocimiento personal. Además, el Espíritu Santo también nos da sabiduría para discernir cuándo y cómo usar cada don. No siempre sabemos cuál es el momento adecuado para actuar o cómo aplicar estos dones, pero el Espíritu nos guía, mostrando la manera y el tiempo correctos para manifestar estos regalos de Dios. En 1 Corintios 14:40, Pablo nos recuerda que todo debe hacerse con decoro y orden, lo que demuestra que el Espíritu Santo también actúa para que los dones se manifiesten de tal manera que traigan paz, unidad y edificación, y nunca desorden o confusión. Esta manifestación de los dones espirituales también nos enseña el valor de la unidad y la diversidad en el cuerpo de Cristo. Cada creyente posee dones diferentes, pero todos son igualmente importantes. En 1 Corintios 12:12, Pablo compara la iglesia con un cuerpo, donde así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Esta imagen del cuerpo nos ayuda a entender que cada don, por más simple o invisible que parezca, es esencial para el funcionamiento y la salud de la comunidad de fe. El Espíritu Santo nos enseña a valorar los dones de los demás y a reconocer que cada creyente está llamado a contribuir al todo. Por último, el Espíritu Santo nos hace comprender que la manifestación de los dones espirituales siempre debe apuntar a Cristo. Los dones no existen para glorificar a los propios creyentes o a la iglesia, sino para revelar el amor, el poder y la presencia de Jesús. En Juan 16:14, Jesús dice sobre el Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre trabaja para glorificar a Cristo, y los dones espirituales, cuando se utilizan correctamente, llevan a las personas a conocer más profundamente el carácter y la obra de Jesús. Con esta octava transformación, el Espíritu Santo capacita a cada creyente con dones espirituales, que sirven para edificar la iglesia, fortalecer a los hermanos y alcanzar a aquellos que aún no conocen a Dios. Nos recuerda que cada don es una expresión de la gracia de Dios y que al usarlos con humildad, unidad y amor, podemos ser una extensión del propio ministerio de Jesús en el mundo. Estas 8 transformaciones muestran el maravilloso poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos a vivir en amor y servicio.
Cada uno de estos cambios nos acerca más a Dios y nos capacita para cumplir nuestro propósito como creyentes. Si sientes que este contenido ha sido edificante y crees que puede ayudar a otras personas, no dudes en compartir el video. Y para seguir recibiendo mensajes inspiradores como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que pueda fortalecer tu caminar con Dios. Que el Espíritu Santo continúe transformando tu vida y nos vemos en el próximo video.